Comienza todo este viaje, tal vez cuando empezamos la de Bicentenario, pero luego hicimos sobre volcanes como símbolo identitario, que fue la primera vez que medio presentamos esa idea. Sí, me acuerdo. Que estaba recién llegada cuando hicieron eso. Es que fue todavía estábamos volviendo a reabrir el museo después de pandemia y ya estableciendo esta noción de qué es una identidad visual o que pueden marcar como cosas que nosotros los salvadoreños cuando vemos. ¿Verdad? Entonces, más fácil era como el volcán, porque el volcán para muchos es casa. Entonces, esa exploración fue el primer como índice que además de eso tenía una manera de contarlo. La parte curatorial estaba escrita como modo cuento. Entonces, no era un lenguaje curatorial como el que conocemos, muy intelectual, muy esto. Sino un poquito más acercado incluso a casi que al lenguaje niño. Y de ahí, cuando sale Trópico Telúrico, nos permite a nosotros establecer como el masterclass, como la clase entera de lo que contamos o de lo que vemos en relación al enfoque del museo, de esta parte que tiene que ver con las artes plásticas contándonos historia y la historia nutriendo de contexto a las artes plásticas para que el público haga sentido de todo, del arte y de la historia. A mí lo que me parece una de las cosas buenas, maravillosas, es la resignificación que toman obras que fueron creadas posiblemente con otra intención, inclusive estética o de discurso, pero ya viste, en este contexto lucen de nuevo, nos hablan de nuevo, como esto del ICRI. Ya puesta en este contexto una obra como esa, inmediatamente toma una significación completamente diferente que si vos la vieras sola, cómo se ponen de manera transversal en una curaduría artística, estética, se ponen en juego la historia, la antropología, la arqueología, en torno a un tema. Eso le da una enorme riqueza, es decir, es una acumulación de conocimiento utilizando elementos visuales. Pero me parece que este tipo de exposiciones son como un punto y aparte en la relación del museo con el público, donde se consolida la idea de que el museo no sea necesariamente el gran depósito de las grandes obras artísticas, sino que también sea un museo que está empeñado en hablarle a su público, que no necesariamente es un público que tiene que ser un gran conocedor del arte ni nada semejante, sino que entra y conoce en el museo su propia historia, y la obra de arte se vincula con ese proceso. Es decir, yo soy asiduo visitante de museos cada vez que voy a algún lado, y no siempre te encontrás con con este mix, ¿verdad? Provocador en cierto modo. Tiene que ver con que los artistas también entiendan que este tipo de juego que está haciendo el museo, entrarle al juego también, y que quieran entrarle al juego, ¿sabes? Que quieran entrarle al juego entendiendo de nuevo que ese diálogo que vas a tener con el público, ese intercambio de ideas, no es yo le hablo al público y el público escucha, sino que tenemos un intercambio de ideas, de visiones y de narrativas. Eso es lo otro que yo veo. No es una visión antojadiza o que sea, dijéramos, meramente innovadora por innovar, sino que le está hablando a un país que tiene determinado tipo de circunstancias y problemas y que viene de una situación de determinadas circunstancias y problemas también. Pero hemos ido tomándonos el tiempo de ir haciendo prueba por prueba por prueba para ir afianzando un poco también hasta dónde queremos llegar y tomándonos riesgos, que no es fácil, sino cuestionar para qué un museo, para qué una exposición, para qué esté la obra de arte puesta dentro de una exposición y para qué, y todo eso que para mí siempre es el público el que le da sentido. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con vos y me pongo a pensar cómo es la experiencia de un ciudadano de a pie que puede ver una exposición de San Avilés, por ejemplo, que es tan provocadora en muchos sentidos, y luego encontrarse con esta otra exposición. O sea, te permite ver un museo muy rico, muy vivo, vuelvo a insistir, provocador. También es una mirada histórica hacia la producción de ese artista, donde también se le da sentido a un contexto cultural específico donde un artista hace una obra. Al igual que el discurso y la narrativa histórica, que pocos saben que estaba Ciudad Vieja antes de el San Salvador actual, que
pocos saben estos detalles de cómo llegaron, vinieron y cómo sucedió todo este intercambio desde la violencia, pero también desde el comercio, pero también desde la supervivencia pura y dura, ¿no? Sí. Entonces, vemos ese vacío de decir, esta es la historia del arte, esta es la historia, esto forma el paraguas sobre el cual nos sostenemos, y de ahí, poco a poco, vas masticando cada cosa.